En este vídeo vamos a ver cómo agregar un componente gráfico a nuestra aplicación. Para hacernos una idea de qué es un componente, podemos ver directamente que en el editor de ventanas de Eclipse tenemos, en la categoría de componentes, tenemos todo tipo de controles gráficos que Java nos proporciona por defecto, que van incluidos en el API de Java. Pues tenemos cajas de texto, tenemos botones, tenemos combos, botones de chequeo, barras de scroll, separadores de paneles, barras de progreso, es decir, diferentes componentes gráficos que realizan algunas funciones o con una API ya programada, etcétera. La idea de este vídeo es qué pasa si yo lo que quiero es añadir un nuevo componente a mi aplicación, en este caso un componente gráfico. Lo que pasa es que parte de lo que vamos a hacer sería equivalente en el caso de que quisiéramos añadir un componente que no fuera gráfico. Lo único es que no lo emplearíamos del diseñador. En este caso, como ejemplo, vamos a utilizar un componente muy sencillo de manejar, que es el JCalendar. La idea es que yo, por poner un ejemplo, estoy recogiendo información sobre una persona y quiero trabajar aquí, necesito o me apetece trabajar con fechas. De manera que si me voy a los componentes de los que dispone Java, veo que lo más cercano a trabajar con fechas es una caja de texto en la que yo escriba la fecha, la debería convertir a un tipo fecha, luego la tengo que parsear para mostrarla en otro sitio, es decir, resulta incómodo. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar JCalendar, que es un componente ya hecho por otras personas, por terceros, que permite... Bueno, son varios componentes, es un grupo de componentes que permite integrar componentes como esto: un selector de fecha, un calendario, selector de año, selector de mes, es decir, diferentes componentes. Y lo que vamos a hacer es descargárnoslo e incorporarlo al proyecto. Lo primero en este caso sería buscar el componente. Pues necesito un componente para hacer esto, lo buscaría. Si necesitara, por ejemplo, cifrar el contenido de una contraseña utilizando el algoritmo MD5, pues tendría que buscar en Java a ver si proporciona esa funcionalidad por su cuenta, y si no, buscarme un componente que lo hiciera, que no es más que código ya compilado por terceros en forma de jar, que tengo que incorporar en mi proyecto, y una vez incorporado puedo utilizar sus clases. En el caso de componentes gráficos, aparte de incorporar el jar, tendremos que añadir el componente a nuestra paleta de herramientas para poder trabajar con él desde el diseñador. En el caso de un componente no gráfico, simplemente agregar el jar me permite utilizar sus clases. Si quiero saber cómo utilizarlas, pues en este caso en la página de JCalendar podríamos encontrar cómo tengo aquí una API. A veces hay un tutorial, a veces hay manuales, depende un poco de quién haya hecho el componente, y puedo buscar información de cómo trabajar con él. Aquí, por ejemplo, hay una pequeña descripción de cada uno, bastante sencillita, y nos da una idea un poco de qué es cada cosa, qué hace. Tampoco son muy complicados de manejar en este caso, con lo cual no son muy difíciles. Pero bueno, si fuera un componente no gráfico, habría que navegar por su API o por su documentación, etcétera. Entonces, para empezar a trabajar con el componente, lo primero, descargarnos el componente, buscamos la sección de descargas y nos lo bajamos. En este caso nos lo dan en formato zip, y lo que vamos a hacer es ver qué tiene este zip. Y vemos que lo que tiene es ficheros de licencias, digamos, temas legales. Nos proporcionan el código fuente, que tampoco nos interesa. Nos proporcionan documentación, el Javadoc, formato HTML. Nos proporcionan una demo que podemos ejecutar para ver qué pinta tiene y demás. Y luego, normalmente, por lo general, dentro de la carpeta lib, en este caso, a veces por aquí tirado directamente, a veces en carpeta de distribución, o a veces incluso en la propia carpeta bin, nos incluyen los jar, que son las clases ya compiladas que necesitamos añadir a nuestro proyecto. Así que en este caso nos iríamos a nuestro proyecto, que sería este que he creado un poco para hacer este ejemplo. Configuraríamos el build path y tengo que añadir los jar externos. Simplemente lo buscaría. En este caso lo voy a coger de aquí porque ya lo tengo por aquí copiado, me parece. Bueno, pues no lo tengo copiado, con lo cual vamos a buscarlo aquí, y lo que hacemos es añadir los jar.
No siempre harán falta todos, pero a veces el componente que nos interesa se apoya en otros componentes para ser construido, con lo cual a veces necesito también las dependencias de esos. En este caso no estoy muy seguro de que hagan falta los 4, pero bueno, vamos a añadir los 4. Si no hicieran falta, pues añadiríamos los que fueran necesarios. En este caso me parece que sí, porque la idea es que JCalendar se basa en el trabajo de otros, JGoodies, que también se dedican a realizar componentes de este tipo. Los añadimos. Entonces ahora vemos que tenemos aquí las librerías añadidas. Ahora mismo mi proyecto ya sería capaz de trabajar con todas las clases de los que dispone el proyecto. Es decir, yo desde el código ya podría, por ejemplo, declarar, tal y como he visto en la ayuda, un objeto de tipo DateChooser. Es decir, yo ya podría hacer esto. Me pediría importarlo. ¿Veis? Lo puedo importar. Con lo cual ya puedo trabajar con él. Si fuera una librería no gráfica, ya directamente puedo crear objetos de este tipo, trabajar con ellos, y he incorporado nueva funcionalidad o nuevos componentes o nuevas características o nuevos tipos de objetos a mi aplicación. En este caso es un componente gráfico, con lo cual lo que tenemos que hacer es, o lo ideal sería poder añadirlo a esta paleta de herramientas que tengo aquí, ¿no? A la paleta. Bueno, como decía, añadimos el componente, seleccionamos la clase que queremos. Si bien no aparece aquí, pues podemos buscarla nosotros escribiendo aquí el nombre. Una vez que aparece ya podemos seleccionarla. Seleccionamos el componente y ya nos aparece aquí. De manera que yo ahora, pues en este caso ya no necesito la caja de texto, no me interesa, sino que puedo directamente utilizar este nuevo componente. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Ya puedo utilizar este nuevo componente. Y este nuevo componente lo que hace en este caso es incorporar nuevas características a la aplicación. Bueno, elegiremos la clase que queremos ejecutar, que será ventana. En este caso vemos cómo permite trabajar con un calendario. Y además mi control me tendrá una serie de métodos nuevos con los que obtener el valor del valor de la caja de texto, mostrarlo, etcétera. He añadido un nuevo componente que al final ha sido, como veis, hecho es utilizar la clase, o sea el componente, pero desde la paleta de herramientas. Con lo cual, recordemos, si queremos utilizar un componente hecho por terceros, incorporamos los jar que nos descarguemos en nuestro proyecto. Desde entonces podemos trabajar ya directamente en el código. Si además el componente es gráfico, tenemos que incorporarlo a la paleta de componentes de esta manera. Si además quisiéramos añadir algún otro componente gráfico que hay en este paquete, que si no me equivoco hay un calendario, también podemos incorporarlo, de manera que tenemos otro componente diferente, que en este caso es un calendario, así muy, muy elegante, ¿no? En el caso de que no sean gráficos, pues no se agregan a la paleta, pero podemos emplear las clases como si las hubiéramos programado nosotros, porque son parte de nuestro proyecto. El problema es que no tenemos acceso al código para modificarlas, sino que las tenemos como tal.